Muy bien. Bueno, entonces el convenio davídico, como podemos darnos cuenta, consiste en que el reino pasará a manos de los judíos. Es un reino que, eh, si lo vemos desde el punto de vista terrenal, pues va a abarcar solamente el reinado de aquí en este planeta. Sin embargo, cuando hablamos de un sacerdote para siempre, de un reino que será afirmado para siempre, entonces nos damos cuenta de que no se está hablando solamente de cosas temporales, es decir, de cosas que, hablando de un Mesías que va a venir, recuperar el reino, va a establecerse como rey y ya después va a seguir su sucesor y así sucesivamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de un rey que será rey para siempre y que ese rey será sacerdote para siempre. Entonces, bajo esas condiciones, estamos hablando entonces de un reino que se extiende más allá de esta vida mortal, de este mundo temporal. Va al mundo de las eternidades y es ahí donde entendemos que los que decimos ser iglesia, y esto es interesante porque en el mundo existe algo llamado la doctrina del reemplazo. Es una doctrina satánica, es una doctrina diabólica, porque ha sido la razón por la cual se ha intentado exterminar a los judíos. ¿Por qué razón? Porque en el cristianismo se cree que cuando Jesucristo viene es rechazado por, bueno, lo voy a decir en términos así como se enseña. Cristo viene a la tierra y es rechazado por los judíos. Y como los judíos crucifican al Mesías, entonces el Mesías rompe el pacto con ellos y crea un nuevo pacto. Y ese pacto lo hace con la iglesia. Y entonces es cuando la iglesia sustituye a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente en el mundo cristiano se está esperando la destrucción total de Israel y el reinado triunfante de la iglesia. Por eso es que digo que es una doctrina demoníaca, o sea, está inspirada por el mismísimo Satanás. ¿Por qué? Porque estamos hablando del exterminio del pueblo de Israel. Es una doctrina antisemita, cuando en realidad hemos visto que por boca del propio profeta Natán y por instrucción del propio Dios, se indica que el reinado de los judíos, el reinado de la tribu de Judá, será eterno y para siempre, y que el sacerdocio de ese rey será eterno y para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como santos de los últimos días sabemos que la casa de Israel tendrá que ser restaurada, es decir, que las 10 tribus tendrán que volver a sus tierras de herencia, que Judá nuevamente tendrá que recuperar Jerusalén, lo cual ya se está haciendo, y preparar todas las condiciones para que cuando venga el Mesías entonces ocupe su lugar como rey de Israel. Entonces nosotros estamos hablando de la congregación literal de las tribus de Israel. En el mundo a eso se le conoce como sionismo, es decir, que todos los judíos vuelvan a Jerusalén. Pero esa es una realidad. Políticamente, tal vez muchos se van a oponer y van a decir, es que eso es diabólico, es satánico. ¿Por qué? Porque están basándose en las doctrinas diabólicas cristianas, donde dicen que los judíos tienen que ser exterminados para que la iglesia pueda triunfar. Eso es lo más abominable que se pueda enseñar. Eh, ¿Qué pasa entonces? Nosotros estamos conscientes de que cuando el Mesías judío, venga en gloria
y se siente en el trono de David, entonces Efraín, que es el que actualmente dirige la iglesia, empezando desde José Smith, eh, Efraín tendrá que llevar todos sus registros y se los va a entregar a el Mesías. Y le va a decir Efraín al Mesías, eh, me has dado 10 talentos y los dupliqué, te entrego ahora 20. Y entonces el Señor le dirá a Efraín, y cuando digo Efraín me refiero a todos los que pertenecen a las tribus de Efraín y Manasés, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es cuando entonces la iglesia, como la conocemos actualmente, pasa a manos de los judíos. Y es cuando el reino espiritual se unifica con el reino temporal. Y entonces todo empieza a tener orden, de tal forma que Efraín empieza a organizar a todos los que fueron la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Bueno, hasta los días del Mesías reinante. Cuando se organizan a los gentiles, se organiza a Efraín y a Manasés en el continente americano para que puedan trabajar en los templos, y todas las demás tribus dispersas en el viejo continente van a ocupar su lugar. Pero Judá nuevamente volverá a Jerusalén, la reconstruirá y desde ahí va a gobernar el Mesías como rey de esta tierra, pero también como sacerdote de toda la iglesia, como el sumo sacerdote de toda la iglesia. Por eso es que digo que la iglesia tendrá que pasar a manos de los judíos, porque de otra forma entonces seguiríamos hablando de dos reinos distintos y separados, uno que es la iglesia y otro que es Israel, y reinos que jamás se juntarán. Pero eso, como les decía, es una doctrina que no pertenece al reino de Dios. Desde un principio el Señor sabe que la iglesia tendrá que unirse a el pueblo de los judíos. Y los judíos actualmente hacen su parte. Ellos no crean que nada más están ahí esperando a que regrese su Mesías rey, este, y ya. Ellos están conservando registros genealógicos envidiables. Por eso es que cuando se hacen ahora las convenciones, y bueno, no sé si Gaby esté ahorita disponible, tengo entendido que iba a estar un poquito ocupada, y que solamente nos iba a estar escuchando, Entiendo. pero viene un evento, Gaby, si tienes la oportunidad de explicarnos un poquito acerca de esto, yo la verdad desconozco un poco, pero se aproxima un evento en el cual creo que se llama una expo genealogía. Sí, es la Expo Genealogía. Se va a celebrar tanto virtual como se va a celebrar presencial en el Pepsi Center, 29 y 30 de octubre. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, yo personalmente pues les hago la invitación a que podamos participar de esta expo, porque hay visitas de personajes de otras iglesias, pero la visita más interesante es las visitas de los judíos. Cuando un judío visita la expo genealogía es algo muy impresionante, porque ellos son el pueblo que ha llevado registros y ellos tienen genealogías hasta Abraham. Entonces, por eso digo que es envidiable la obra genealógica que ellos trabajan. Adelante, Gaby. Gracias, hermano. De hecho, sí, si tienen la oportunidad de asistir, va a estar el módulo de Parentum. La verdad, ellos son bastante buenos. El hermano Nefi Arena viene de descendencia judía. Y de hecho, si nosotros queremos o realmente podemos sacar nuestra genealogía ya con documentos y todo basado, podemos incluso sacar hasta nuestro pasaporte y una nacionalidad, pero presentando sobre todo la descendencia judío-sefardí. Entonces es bastante interesante, la verdad. Él tiene bastantes buenas clases
por si nosotros nos llegamos a atorar en ese aspecto, pero como dice usted, hermano, la verdad es bastante interesante cuando un judío llega. Gracias, Gaby. Entonces, realmente es algo que debemos de disfrutar. Yo sé que a veces la genealogía no llama mucho nuestra atención, eh, pero es algo que es necesario, que se tiene que hacer, porque cuando venga el Mesías, nosotros tenemos que entregar esos registros y decirle al rey de la tribu de Judá, pues ahora sí te entregamos la iglesia con todos sus registros. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos nuestros registros a medias o si no los tenemos? Pues incluso hasta podríamos ser expulsados. No quiere decir que eso es algo malo, o sea, al final de cuentas, para eso está el milenio, para que nosotros podamos trabajar sobre ello. Pero imagínense, estar perdiendo el tiempo en el milenio cuando es algo que pudimos haber avanzado desde aquí. Entonces, eso es la razón por la que es importante la genealogía, porque incluso hay registros en la Biblia en los cuales se muestra que llegaron falsos levitas a querer usurpar el sacerdocio, y cuando se descubre que esos no eran legalmente levitas, entonces los expulsan del sacerdocio. ¿Qué pasa? Que todos debemos de llevar nuestros registros. Tristemente, muchos hemos sido bautizados y ni siquiera tenemos un certificado de bautismo, ni de confirmación, ni de ordenaciones. Entonces, yo les invito a que ustedes incluso revisen sus registros personales. Yo les puedo asegurar que cuando regresé de la misión, fui llamado presidente de Quórum de Élderes y me cambio de barrio, tan. Descubro que ni siquiera soy miembro de la iglesia, pero ya fui misionero. O sea, estoy como misionero, como exmisionero, perdón, pero no era miembro de la iglesia. Y entonces, bueno, desafortunadamente, cuando me bautizaron no me dieron certificado. Y bueno, ahí tuvieron que hacer sus chanchullos religiosos para poder colocarme como miembro de la iglesia. Nos dice Gaby, dice, yo sí los tengo y realmente es muy importante hasta una simple invitación. Así es, entonces tengan sus documentos de la iglesia, si no los tienen, obténgalos, pídalos a sus secretarios, porque ahorita vimos el ejemplo de una pandemia. Si por alguna razón ocurriera algo que nos haga mover de nuestros lugares en los que actualmente vivimos y llegamos a otro lugar y necesitamos ayuda de la iglesia, ¿cómo vamos a demostrar que somos miembros de la iglesia? ¿Cómo vamos a llegar con el nuevo obispo y decirle, aquí está mi constancia de que realmente soy miembro del reino de Dios? Bueno, eso a nivel temporal, pero a nivel celestial, este, ¿cómo vamos a reclamar nuestras bendiciones como descendientes de Abraham si no demostramos que somos descendientes de Abraham? Entonces, eso es muy importante, los judíos lo entienden, y por eso digo que actualmente ellos hacen su parte. Entonces, que ojalá nosotros como tribu, bueno, digo, yo sé que hay Efraín, Manasés y otras tribus, pero en general ahorita somos conducidos por Efraín. Entonces, como Efraín, como pueblo de Efraín, nuestra misión es también entregar nuestros registros. Y Dios sabe que nosotros venimos arrastrando una apostasía y Él sabe que necesitamos ayuda de los cielos. Tal vez no completemos gran parte de nuestra genealogía, pero la parte que hagamos es buena, es importante. No sé si hay alguna pregunta, comentario, queja, chisme acerca de esto. A mí me dijeron, bueno, nos dijeron un día que era importante renovar nuestra recomendación al templo, porque si llegaba a pasar algo y ya había vencido, quedábamos a la deriva, y estuvieron invitando mucho durante esos tiempos de pandemia que los que no la tuvieran, la tramitaran, y los que ya estuvieran vencidos, solicitaran que volvieran, que nos la volvieran a dar,
que porque ese es un documento muy importante que nos ubica como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así es. De hecho, me consta, porque yo lo he visto, que hay veces que de manera oficial el gobierno cierra ciertas calles, y he visto hermanos que sacan su recomendación del templo y dicen, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Les dan el paso. ¿Por qué? No lo sé, pero les dan el paso en calles que oficialmente están cerradas por el gobierno federal. Entonces, así como de manera simbólica podemos decir que nos abrimos paso con nuestra recomendación del templo, podemos abrirnos paso en las mansiones celestiales, a través de nuestra recomendación. Entonces hay que luchar por esa parte, de restaurar nuestra posición en este reino que apenas se está preparando y se están poniendo los cimientos. Entonces, a veces creemos que ya como iglesia ya vamos avanzando, que la tenemos ganada, que vamos triunfando, pero faltan tantas cosas por restaurarse, por corregirse, que nos asombraría, ¿no? La iglesia no va a ser la misma cuando venga el Mesías. O sea, vamos a ver una iglesia totalmente distinta a lo que es ahora, y que ojalá, no sé si sea en vida, no sé si sea posteriormente, ya como seres resucitados, pero les puedo prometer que tendremos un lugar en el reino de Dios, y vamos a ocupar nuestro lugar con la frente en alto, gracias al esfuerzo que hemos hecho en este tiempo. Eh, pues ya para concluir, solamente les dejo se las voy a mandar al grupo, esta tablita que nos habla sobre las enseñanzas de los profetas. Vamos a encontrar al profeta Samuel. Aquí ya son enseñanzas específicas. Obviamente ya no nos da tiempo de analizarlas, pero yo les invito a que ustedes lo hagan. No creo mandárselas hoy, pero les prometo que mañana sí lo hago. Si alguien puede recordarme, si ya ven que ya es muy tarde y no se las he mandado, ayúdenme a recordarlo. Este, para que ustedes puedan ver que cada profeta cumple una función importante, desde Samuel como presidente hasta Gad como un profeta gentil. Gad no era un profeta de Israel, era un profeta moabita. No, perdón, creo que era amonita. Eh, y entonces a veces creemos que los profetas a fuerzas tienen que ser de, de la iglesia, y que tienen que venir del apostolado oficial de esta iglesia, cuando en realidad hay profetas en otras naciones. Y Gad es el ejemplo de ello. Él era un profeta gentil que le profetiza a David. Y lo interesante es que David también era profeta. Entonces vamos a ver que hay profetas que les hablan a los profetas, y les dan instrucciones. Natán fue otro profeta que también sirvió como consejero en la corte de David. Entonces David, a pesar de tener espíritu de profecía, llegó a tener Urim y Tumim, llegó a tener sacerdocio de Melquisedec, pero aún así estaba sometido a los consejos de Natán, porque él era el presidente de la compañía de profetas. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, de que todos podemos ser profetas, y eso no significa que rompamos el orden establecido por el Señor. También todos podemos ser videntes, y eso no significa que tengamos que dirigir toda la iglesia en el mundo. Viene su nombre, cómo se escribe en hebreo, el significado del nombre de cada uno de ellos, las enseñanzas que nos dejan, ahí vienen los versículos. En el caso de David, pues encontramos una relación de pasajes, porque
les repito, aquí vemos que David es como profeta y rey, lidera a un grupo de gente, pero a su vez está sometido a la voluntad de otros profetas, en este caso de Gad, que ni siquiera era un profeta de Israel. Pero termino solamente hablando acerca de Saúl. Saúl era una figura interesante porque nos habla de un rey que fue elegido por el pueblo lo pide, por eso se llama Saúl, porque era pedido por el pueblo, pero Saúl se corrompe, a pesar de ser el ungido, es decir, a pesar de ser un Cristo, él se corrompe. Y entonces llega un punto en el que incluso mata a los sacerdotes de Israel, mata a aquellos que son fieles a David. Y David es una sombra del Mesías reinante. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto que ocurre entre Saúl y David es una sombra profética de lo que está por venir. Mucho se habla acerca del anticristo. Ahorita no nos vamos a meter mucho en definiciones, no vamos a decir qué es un anticristo y cómo se distingue, etcétera. Solamente les muestro que ese anticristo, el anticristo muchas veces lo entendemos como alguien que se opone a Cristo, pero un anticristo también es alguien que se hace pasar por Cristo, es decir, que toma el lugar de él. Y obviamente es apoyado por el falso profeta. ¿Qué pasa aquí? Que Saúl es una sombra profética del anticristo, de alguien que en algún momento de nuestros tiempos modernos va a gobernar. Y su gobierno va a ser tan exitoso que va a influir en todo el mundo. Y muchas personas en el mundo, o así que pues, como dicen el, el pleonasmo, en el mundo mundial, van a desear que ese personaje gobierne a muchas naciones. No sabemos si lo va a hacer a través de la ONU, no sabemos si lo va a hacer a través de una fuerza militar. Lo que sí sabemos es que va a ser apreciado por el mundo y va a tener tanto poder que incluso va a poder realizar milagros. Dice la escritura que si él quiere, va a hacer descender fuego del cielo. Y muchos pensarán que él es el Mesías. Sin embargo, va a extraviar al pueblo y va a matar a los santos, los va a perseguir hasta matarlos. Pero entonces va a aparecer, en ese momento es cuando aparece el Mesías reinante, y entonces dice la escritura que lo va a eliminar con el espíritu de su boca, lo va a exterminar, tanto a él como al falso profeta. Eh, la historia que ustedes ven en el libro de Samuel es precisamente una sombra profética de cosas que están por cumplirse. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan analizar este tema con ojos proféticos y que puedan saber que actualmente opera este espíritu. Hay un espíritu bueno, nosotros lo conocemos con un nombre, se llama globalización. Ya hay otros términos más modernos, más chic, que nos hablan de cosas que tratan de adoctrinarnos sobre ciertos temas, no a nivel nacional. Muchos dicen, es que López Obrador trata de hacer esto, López Obrador trata de hacer lo otro, que es nuestro presidente, pero en realidad es algo que está ocurriendo a nivel mundial, es algo que se está manejando en una agenda global y que aparentemente eh, no tiene injerencia con la iglesia, pero la razón por la que la iglesia va a convenciones, a encuentros ecuménicos, es precisamente para tratar de negociar eh, la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque en un futuro se está
contemplando que la libertad religiosa sea suprimida. El mejor ejemplo que lo tenemos es en el caso de las abortistas. Eh, es el intento de suprimir cualquier pensamiento religioso por encima de los deseos personales del aborto. Entonces son temas que nosotros debemos estar actualizados, estudiándolos, meditando, cómo vamos a actuar, eh, cuál es nuestra postura personal, pero sobre todo cuál es la postura que Dios tiene al respecto. Y entonces ajustarnos para que no caigamos precisamente en el espíritu del hombre, en el espíritu del anticristo, que nos engañe diciéndonos que es lo correcto, que es bueno, cuando en realidad nos está alejando de Dios. Esto en hebreo tiene un nombre que se llama Abodázara y nosotros lo conocemos como idolatría, pero generalmente cuando decimos idolatría nos referimos a la adoración de imágenes, pero en realidad la idolatría o el Abodázara en hebreo se refiere a estar sirviendo a Dios, pero en realidad estar sirviéndonos a nosotros mismos. Por eso es que ese término de abodázara es mucho más preciso que idolatría, porque esa es una idolatría muy sutil, muy engañosa. Cuando nosotros decimos, es que yo creo en Dios, adoro a Dios y sirvo a Dios, pero en realidad estoy buscando mi propia conveniencia. Estoy ajustando la doctrina de Dios a mis propias creencias. Entonces, mucho ojo con esa sutil manera de idolatría, porque es precisamente ahí donde opera el espíritu del anticristo. Cuando creemos que hacemos lo bueno y que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Que ojalá nosotros podamos tener los ojos bien abiertos, pero sobre todo el tercer ojo, nuestro ojo espiritual, que pueda estar en comunión con la mente de Dios y que entonces realmente podamos entender los designios de Dios en nuestra vida, que nosotros estemos preparándonos y preparando a otras personas para estos próximos años que no prometen ser muy fáciles, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él en algún momento mandará de regreso al Mesías reinante, al Mesías Ben David, para dar cumplimiento a las promesas que se han hecho desde tiempos antiguos. Las promesas de Dios no se rompen hasta que están plenamente cumplidas. Y la promesa que se le hizo a David aún falta por cumplirse. Y sé que se cumplirá. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Preguntas, quejas, chismes? Hermano, ¿me puede agregar por favor al grupo de WhatsApp? Claro que sí. Sí, Gaby. Muy bien. Ya no nos dio tiempo de ver a Salomón. Entonces, la próxima semana, pues vamos a ver ahora sí a Salomón. Y váyanse preparando para ver un tema que quizá vamos a decirlo así, va a ser como una especie de paréntesis. Les comentaba al principio que mi interés es enfocarnos en la profecía, en los profetas. Entonces, después del tema de Salomón, vamos a hacer un paréntesis para hablar del tabernáculo y en particular del arca del pacto, para que ustedes vayan leyendo sobre ese tema. Vamos a ver por qué es importante en toda esta trama, en el momento en el que David intenta construir el templo, Salomón lo construye, eh, pero ¿por qué era tan importante el arca? Y bueno, sabemos que representa la presencia de Dios, pero hay algo más todavía que tenemos que descubrir
porque tiene que ver con nuestros días. Entonces recuerden, el Antiguo Testamento no son historias antiguas con fábulas, sino que también son enseñanzas proféticas para nuestros días. Entonces vayan estudiando este tema. Este es el tema de el Arca del Pacto. Y la próxima semana entonces concluimos con el reinado de Salomón. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Quejas? Juan, una pregunta también. Sí. Busqué la clase anterior y no la encontré en YouTube. Hay unas de profetas, creo, pero no era la que nosotros vimos la semana pasada. Perdón, hermana. Este, Sí, ¿verdad? ¿No está? no, no la he Ok, subido. ok. Sí, porque yo tengo que repasarla porque escucho a la mitad. Estoy en el trabajo y dije, bueno, ya oí algo y ya con eso termino de entender. Así es. Ayúdenme, por favor. Si ven que ya está, nos acercamos a la fecha de la clase y no la he subido, ayúdenme a recordarme, ¿no? A veces se me pasa. Le vamos a regañar. Pero no ha subido la clase. Gracias, Juan. Ok, sí, Sí, porque este fin de semana no lo voy a ver la conferencia, entonces, ujú, sí, el lunes, martes te recuerdo. Gracias. muy bien. Disfruten de la conferencia, por cierto. Y bueno, termino con este comentario de Vania. Nos dice, muchos ni siquiera están dispuestos a negociar porque empobrece el debate. Seguramente refiriéndose a los encuentros ecuménicos. Sí, a veces politizar la palabra de Dios eh, suele empobrecer la palabra. De hecho, el gran peligro de esos encuentros ecuménicos es que se está, así como las feministas quieren hacer el lenguaje, no me acuerdo cómo se llama, pero esa ridiculez que hacen de... Lenguaje inclusivo con la E. Exacto, gracias, hermana, el lenguaje S, inclusivo. horrible. Así es. Bueno, la agenda global está tratando de hacer algo parecido, pero en el lenguaje religioso. Es decir, donde todas las religiones hablen del mismo Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? De cuál religión va a ser? Entonces, junto con ello, pues todos los términos que nos distinguen como iglesias, la idea es eliminarlos para hacer un lenguaje inclusivo como iglesias, donde todas las iglesias cristianas sean iguales a las iglesias islámicas o las iglesias budistas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es peligroso. Es un lenguaje inclusivo que se está creando en los encuentros ecuménicos. Entonces, esto es, les repito, o sea, realmente es el espíritu del anticristo que está negociando cómo convencernos de muchas cosas que están por venir. Entonces, que ojalá y tengamos firmes nuestros convenios y nuestro conocimiento. Siempre luchemos por tener la verdad y estar al servicio de ella porque la verdad nos hará libres. Nos quedan 4 minutos, entonces vamos a hacer una oración rápida para terminar nuestra clase. Y Vania, ahora que estuviste muy, muy callada, ¿podrías ayudarnos con la oración? Sí, hermano. Gracias. Padre Celestial, tú que moras y reinas en las alturas de los cielos, en esta noche nos inclinamos ante ti. Te agradecemos por habernos dejado estar bien durante esta clase, porque nada malo nos ha sucedido, porque tenemos un hogar y una familia y también por todas las enseñanzas que nos has dado. Ahora te pedimos que esto lo podamos tener presente en nuestra vida y que también nos puedas ayudar a seguir aprendiendo más cosas. Te pedimos que nos des paz y tranquilidad durante esta semana y que tu espíritu pueda acompañarnos a donde quiera que vayamos. Que podamos estar con bien, en paz y en tranquilidad y que nos cuides y nos protejas de cualquier peligro que pueda haber a nuestro alrededor. Que esta semana la podamos terminar bien y que nos bendigas en cada una de nuestras actividades para que puedan salir bien. Y eso es todo lo que te pedimos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado en esta clase. Cuídense mucho. Disfruten de este fin de semana, de este Shabbat. Disfruten la conferencia, que nos tengan la oportunidad de escucharlas. Si no, pues ya será en el segundo tiempo en YouTube. Gracias, Juan. Buenas noches y buenas noches a todos. Gracias, Gracias. Buenas noches, hermanos. Noches. Gracias, adiós a todos. Buenas. Bye. Bye.